Hoy vamos a abordar lo que es vía de las pentosas fosfato. Para comprender las vías de las pentosas fosfato, debemos primero entender cuáles son los objetivos y específicamente la diferencia entre lo que es NADPH y NADH con FADH2. ¿Cuál es la diferencia tanto funcionalmente hablando como estructuralmente hablando? Enfocándonos más que todo en la parte de función, ya que pues en la estructura pues es bastante sencillo saber cuál es la diferencia. Si empezamos por NADPH, sabemos pues que tiene niacina, adenina, dinucleótido, ¿sí? Al igual que el NAD, solamente que tenemos lo que es un fosfato, específicamente en la ribosa, si mal no recuerdo. Entonces tenemos lo que sería niacina, adenina, dinucleótido, fosfato, y acá tenemos niacina, adenina, dinucleótido solamente. Y pues el FAD ya es flavina, adenina, dinucleótido. ¿Cuál es la diferencia funcional, que es lo más importante? La diferencia funcional entre las dos es que, como habíamos visto en anteriores rutas metabólicas como glucólisis, como ciclo de Krebs, todo lo que es transporte de electrones y la cadena de transporte de electrones funciona básicamente a punta de NADH, ¿listo? NADH y lo que sería FADH2. Entonces, este NAD o el NAD y el FAD o el FAT, el NAD y el FAT son básicamente pues moléculas que me sirven y que me ayudan, ¿para qué? Para transportar electrones. Es decir, para yo mover energía y poder usar esa energía en diferentes procesos, como ya vimos en las otras rutas. La diferencia entre el NADPH y el NADH es básicamente que el NAD o el NADPH funciona como una molécula para ayudar a sintetizar. Es decir, yo la voy a usar para lograr reducir diferentes moléculas. Si yo quiero construir, yo qué sé, por ejemplo, si yo quiero construir un lípido, si yo quiero construir lípidos, que son pues básicamente puras cadenas de carbonos con hidrógenos, pues yo necesito poder reductor. Es decir, yo necesito la capacidad de lograr pegar un carbono con otro carbono utilizando energía por enlace. ¿Y esa energía de dónde sale? Sale de el poder reductor que tiene el NADPH. Entonces, por eso la diferencia radica en que el NADPH es de síntesis o biosintético, y el NADH y el FADH2 es básicamente transporte de electrones, transporte de energía. Esto se puede observar o sea, en gran cantidad, básicamente en, digamos, cuando se hace la división y el cociente que sale como resultado van a dar diferentes valores. Por ejemplo, si yo hago la operación entre el NAD más sobre NADH, es decir, oxidado sobre reducido, voy a obtener ¿qué cosa? Que es igual a 700, es decir, es un número gigante. Y matemáticamente, para que este número sea grande, debe haber más numerador que denominador. Por ende, el NAD más, que está en su forma oxidada, es de mayor cantidad. Esto demuestra que apenas yo tenga un NADH, yo lo voy a usar inmediatamente a la cadena de transporte de electrones para que se libere este señor como NAD+. O sea que hay mayor cantidad de NAD en porción o en presencia oxidada, que es esta de acá, que en reducida. Es decir, nosotros no almacenamos NADH. Diferente de el NADP+ sobre su forma reducida, que es NADPH. Si hacemos esta operación matemática, el cociente es 0.014, que me indica que para que este número sea pequeño debe haber más en el denominador que en el numerador, dándome a entender que hay mayor NADPH y que este se puede guardar y se puede reservar para procesos biosintéticos, que es cuando lo vamos a usar. Es decir, si yo obtengo por ejemplo, de las vías pentosas fosfatos que no hemos visto, pero si yo obtengo unos 3000 NADPH, o sea, de esta forma, yo los puedo guardar. En cambio, si yo obtengo 3000 de NADH, ¿yo qué voy a hacer? Los llevo directamente a la cadena de transporte de electrones. Entonces esa es la diferencia básicamente funcional y también estructural, pues que la abordamos brevemente. Que ya en el curso supongo que les habrán visto las vitaminas, habrán visto la estructura visual de cómo se ve, que pues es cuestión de simplemente observarla. Ahora vamos a hablar
de las funciones que tiene el NADPH y las rutas que necesitan y requieren de NADPH, empezando por la síntesis de ácidos grasos, de colesterol, de neurotransmisores y de nucleótidos. Son muy importantes cuando abordemos cada una de las diferentes rutas, digamos, de ácidos grasos o pues lo que son aminoácidos, específicamente de los neurotransmisores como nucleótidos también. Pues vamos a comprender cuándo se usa NADPH. Pero es importante que sepan que el NADPH es esencial en la síntesis. Lo que es la detoxificación es otro punto importante en el cual se utiliza el NADPH. Específicamente en estas dos que estamos viendo acá, que es reducir básicamente la forma oxidada del glutatión, que el glutatión es un tripéptido, y esto es importante, es un tripéptido que tiene glutamina, glicina y cisteína, si mal no recuerdo, ahorita lo vemos más tarde. Que básicamente, para que lo tengan en cuenta, que ahorita más adelante cuando ya estamos finalizando les comento en qué es este glutatión y para qué sirve, específicamente con la relación del NADPH, pero para que tengan en cuenta mientras tanto, para que vayan haciendo un preámbulo, es que en los glóbulos rojos pues, o sea, se sabe que está el tema de la hemoglobina y que debe estar en un estado de F pues, de +2, no en +3, como vimos por ejemplo en la cadena de transporte de electrones, que habían grupos hemo que tenían F+3. Pero entonces este hierro tiene que estar en +2. ¿Cómo se mantiene en +2? Gracias al glutatión. El glutatión está reducido inicialmente, le entrega los electrones a este +3, se convierte en +2 y este glutatión que estaba reducido pasa a estar oxidado. Para que vuelva a ser lo mismo, debe estar de nuevo reducido, pero como está oxidado, ¿quién va a reducir a esto que está oxidado? El NADPH. Esto así de manera breve, igualmente no es muy complicado, pero más adelante los explicamos. Luego tenemos el otro punto que es la detoxificación específicamente por el citocromo P450 monooxigenasa que se encuentra exclusivamente en hígado. Esto pues la verdad en el curso se los explica más a fondo, no es difícil, simplemente se los nombro como para que no lo den por alto porque esto salió bastante en un parcial. Entonces, continuemos ahora con la ruta como tal, que es lo que nos importa. Los objetivos esenciales, como ya hemos visto, de las vías de las pentosas fosfatos es obtener ¿qué cosa? NADPH, que es poder biosintético. Otro objetivo u otro beneficio de estas vías de las pentosas fosfato, aparte de obtener NADPH, es yo lograr obtener ribosa. Es decir, esta ribosa pues me sirve básicamente ¿para qué? Para hacer las famosas bases nitrogenadas y la síntesis de nucleótidos. Entonces, estos son los objetivos que si yo hago ruta de vía de las pentosas fosfatos, es porque yo necesito NADPH, ribosa o solo NADPH o solo ribosa. Tengan esa idea ahí, más adelante la vamos a desarrollar. Vamos a ubicarnos un poquito que este tema de dónde sucede las vías de las pentosas fosfato, sucede todo en el citoplasma. Siempre sucede en el citoplasma de la célula y es ahí donde se desarrollan, es ahí donde se encuentran las enzimas, es ahí donde se ocurren todas las reacciones. Hay dos, pues importante, que sepan que en el hígado ocurre exclusivamente en estado postpandreal, pero en los glóbulos rojos esta vía de las pentosas fosfatos se mantiene siempre constante, como ya hemos dicho, por el glutatión, por el estado pues que el estado que tiene el hierro, si es +2 o +3, entonces por eso siempre debe estar activa esta vía de las pentosas fosfato. Entonces una vez comprendido los objetivos, la diferencia y como espacialmente hablando, vámonos ahora con el tema en sí. Que la vía de las pentosas fosfatos se divide en dos fases. Es decir, yo tengo una fase oxidativa y tengo una fase no oxidativa. Es decir, yo tengo, digamos, mi primer paso, que puede ser la fase oxidativa, y yo puedo conectar esa fase oxidativa con la fase no oxidativa, que es la que yo estoy viendo acá. Es decir, yo puedo hacer fase oxidativa y pasar a fase no oxidativa, o yo puedo hacer fase no oxidativa y quedarme ahí, o puedo hacer fase oxidativa y quedarme ahí. ¿Por qué les cuento esto? Porque más adelante hay unos modos que hay de operar, que tiene la célula al momento de operar la vía de las pentosas fosfato.
Pero entonces, ¿cómo así que fase oxidativa, fase no oxidativa? ¿En qué consiste cada una? Básicamente, para yo iniciar la vía de las pentosas fosfatos necesito este señor de acá, que es la glucosa 6-fosfato. Esencialmente yo necesito glucosa. Ese es mi principal sustrato. Yo necesito glucosa para iniciar la vía de las pentosas fosfatos. ¿Qué pasa? Si yo me voy por la fase oxidativa, yo voy a obtener de glucosa 6-fosfato, paso por muchas reacciones que ahorita vemos, pasamos a ribulosa 5-fosfato. Y esta ribulosa 5-fosfato puede pasar a ser ribosa. Ahorita vemos. La fase no oxidativa, ¿qué tiene? La fase no oxidativa tiene como objetivo no alterar el equilibrio de glucosa. Es decir, hay muchos pasos, pero al finalizar yo voy a obtener metabolitos como por ejemplo fructosa o como por ejemplo gliceraldehído 3-fosfato que van a lograr compensar la glucosa que yo inicialmente metí y que yo inicialmente oxidé. Por ende, le llaman fase no oxidativa porque yo inicio con glucosa 6-fosfato y puedo lograr terminar con glucosa 6-fosfato o con metabolitos que me compensen esa glucosa. Acá tenemos lo que es ya en esquemas de Strayer lo que son pues las famosas fases, fase oxidativa, fase no oxidativa. Acá tenemos inicialmente, ignoren esto de acá, ¿sí? Vamos a enfocarnos solamente en esta parte de acá, de la izquierda, que iniciamos con glucosa. ¿Esta glucosa de dónde sale? De glicólisis. Yo tengo glicólisis que iniciaba con glucosa, luego venía la glucoquinasa y le ponía el fosfato y se convertía en glucosa 6-fosfato. Bueno, pues esa glucosa 6-fosfato se desvió y se fue para la vía de las pentosas fosfato. Entonces, acá la glucosa 6-fosfato sufre diferentes, acá hay muchas reacciones, ¿listo? Acá sufre diferentes reacciones, se oxida porque logramos que el NADPH que estaba oxidado se reduce, por ende la glucosa 6-fosfato se oxida y se convierte en ribulosa 5-fosfato. Me va a dar como producto pues el NADPH, que es lo que yo necesito, CO2 pues que es residuos, y esta ribulosa 5-fosfato mediante procesos de isomerización se puede convertir en ribosa. ¿Listo? Que era uno de los dos objetivos que yo necesitaba. NADPH y ribosa. ¿Listo? Por ende, esto que estamos viendo acá es fase oxidativa. Acá lo tenemos de mejor manera. Fase oxidativa, glucosa 6-fosfato, de glucosa 6-fosfato por unos pasos que ahora vemos específicamente, pasamos a ribulosa y de ribulosa podemos pasar a ribosa. ¿Listo? Pero tengan en cuenta que la fase oxidativa es esto de acá. ¿Cuál es la fase no oxidativa? La fase no oxidativa es lo que estamos viendo en amarillito, que es esto que estamos viendo acá, que es cuando la ribulosa, y ahorita vemos cómo, se convierte en ribosa y en silulosa y inicia ahí todo el tema de la fase no oxidativa. ¿Para qué les muestro esto en grandes rasgos? Pues ¿para qué? Para que logren entender de que tenemos el gliceraldehído 3-fosfato, la fructosa 6-fosfato y tenemos también por acá otra fructosa 6-fosfato. Es decir, en la fase no oxidativa yo logro obtener y cosechar lo que sería fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Una vez comprendido todo esto, vamos a ver las fases en profundidad, los pasos, las enzimas y cada una de las moléculas. Si nos vamos por la fase oxidativa, que es la fase inicial, yo voy a lograr obtener ribosa. ¿Y qué más voy a lograr obtener? Pues NADPH. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a obtener. Entonces vamos a ver los pasos. Iniciamos con glucosa. La glucosa mediante la glucoquinasa se convierte en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, mediante la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, como toda reacción que lo realiza una enzima deshidrogenasa, es una reacción de óxido-reducción, clase 1, ¿sí? Entonces, la reacción de óxido-reducción, pues básicamente consiste en la entrada del NADP+, porque está oxidado, se reduce al momento de recibir los electrones que le entrega la glucosa 6-fosfato, por ende la glucosa 6-fosfato se oxida y se convierte en lo que se llama como 6-fosfoglucono alfa-lactona o le pueden decir 6-fosfogluconolactona. El NADPH salió, ¿cuántos? Salió un NADPH. Por ende yo ya estoy completando en parte mi primer objetivo que es NADPH, obtener NADPH. Ahora yo ¿qué necesito? Ribosa. Pues nada. Entonces, para que logren observar, tenemos este y este de acá que son los hidrógenos que tienen electrones.
Estos son los que van a viajar y se le adhieren a lo que es el NADP+, que se convierte en NADPH. Por ende, este oxígeno de acá va a lograr hacer un grupo ceto, o pues forma un doble enlace que se convierte en grupo ceto. Esto que estamos viendo acá es demasiado inestable. Por ende, es cuando entra la lactonasa, que es una enzima que permite una reacción de hidratación, pero más de hidratación es de, por así decirlo, transferir diferentes grupos. Pero entiéndalo como una reacción de hidratación porque se introduce lo que es agua, básicamente. Entonces, rompemos este ceto para formar un grupo carboxilo. O sea, pasamos de un ceto a un carboxilo. Y aquí hago un pequeño paréntesis antes de continuar con el resto, que ya no es nada. Y es básicamente, que eso lo vieron en primer semestre, lo que es la oxidación de diferentes monosacáridos. Es decir, esta reacción me va a dar como resultado, es decir, de 6-fosfogluconolactona pasamos a ácido 6-fosfoglucónico. O también se puede llamar 6-fosfogluconato. Normalmente en el curso lo manejamos como ácido 6-fosfoglucónico. ¿Por qué? Es un ácido porque tiene un grupo carboxilo, 6 pues porque tiene en el carbono 6 un fósforo, y es glucónico porque hay un tipo especial de reacción que es cuando se oxida el primer carbono o el primero y el último, que es el ácido aldónico, ácido aldárico, ácido urónico, si mal no recuerdo. Pero enfocado en esta reacción tenemos un ácido aldónico. ¿Por qué? Porque este, que es el carbono número 1, fue el que se oxidó. ¿Listo? Y como se oxidó el carbono número 1, pues se convierte en un ácido aldónico. Por ende se le llama ácido 6-fosfoglucónico. Si se le hubiese oxidado el carbono 1 y el último, es decir, tanto este como este, pues básicamente va a ser uno aldárico. ¿Por qué les digo esto? Porque puede que lo pregunten. Además que son temas de semestres pasados, pues de primer semestre, que al doctor pues le gusta que los tengan bastante presentes. Entonces, retomando, de glucosa 6-fosfato pasamos a 6-fosfogluconolactona, de 6-fosfogluconolactona pasamos a lo que sería ácido 6-fosfogluconato o, ácido 6-fosfoglucónico, y este ácido 6-fosfoglucónico, mediante una enzima llamada 6-fosfogluconato deshidrogenasa, o sea, tenemos nuestra segunda reacción de oxidorreducción en esta ruta, me va a generar a mí una oxidación y una reducción, oxidación del 6-fosfogluconato o ácido 6-fosfoglucónico y una reducción del NADP para que se convierta en NADPH, mediada por la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa, que me va a dar como resultado la ribulosa 5-fosfato y lo que se conoce como CO2. Por ende, a esta reacción se le llama una descarboxilación oxidativa. ¿Por qué? Porque yo descarboxilé, o sea, quité el CO2 y también oxidé. ¿A quién? A la propia molécula. Entonces es aquí cuando tenemos la famosa ribulosa 5-fosfato, que luego puede convertirse en ribosa 5-fosfato. Aquí es cuando entramos en lo que sería los productos, es decir, hagamos la cuenta general de toda esta ruta. Básicamente, por una glucosa 6-fosfato que entró en la reacción, yo voy a obtener ¿qué? 2 NADPH, de glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconolactona mediante la 6-fosfoglucosa, mediante la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Primer NADPH. Nuestro segundo NADPH sale en la descarboxilación oxidativa cuando pasamos de ácido 6-fosfoglucónico a ribulosa 5-fosfato mediante la 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Segundo NADPH. Luego tenemos un CO2, que lo vimos aquí en la reacción final, y una ribulosa, que es la que tenemos acá como resultado final, como producto final. Ahora, ¿cómo pasamos de una ribulosa a una ribosa? ¿Cómo funciona eso? Yo les había dicho que es un proceso de, básicamente de isomerización. Acá tenemos la ribulosa y acá tenemos la ribosa. Diferencia notoria a simple vista, que acá tenemos un grupo ceto, listo, recuerden el grupo ceto, y acá tenemos un grupo aldo o aldehído, porque al lado tenemos un hidrógeno. Entonces tenemos que esto sería una cetopentosa y esto sería una aldopentosa. Por ende, la ribulosa es una cetopentosa y la ribosa es una aldopentosa, que es lo que estamos viendo en este punto.
Entonces, si yo tengo unos isómeros, pues básicamente son isómeros de grupo funcional porque yo tengo un ceto y tengo un aldo. Entonces voy a usar una enzima que se llame, pues sería básicamente la fosfopentosa isomerasa. ¿Listo? Son isómeros de grupo funcional, por ende yo voy a usar una enzima de clase isomerasa que se llama específicamente la fosfopentosa isomerasa. Fosfopentosa, pues porque todos tienen fosfato y todos son pentosas, 5. Isomerasa, ¿por qué? Pues porque voy a isomerizar de ceto a aldo. Así es como obtenemos de glucosa 6-fosfato hasta ribulosa, obteniendo 2 NADPHs y que esta ribulosa se convierta en ribosa. Y así en esta fase oxidativa obtenemos nuestra ribosa y nuestro NADPH. Ahora, pasamos a la fase no oxidativa. Yo no necesito ribosa. Es decir, yo no necesito ribosa, ¿por qué? Porque si yo me quedo de glucosa hasta ribulosa y de ribulosa pasamos a ribosa, yo oxidé la glucosa y gané, ¿qué cosa? Gané ribosa. Pero ¿qué pasa si yo no necesito ribosa y antes necesito más glucosa o necesito más metabolismo, más metabolitos de glucosa? Ahí es cuando entra la fase no oxidativa, que es cuando obtenemos nada de ribosa, obtenemos metabolitos de glucosa y obtenemos NADPH. Entonces, ¿cómo funciona esto? El objetivo, como ya habíamos venido repitiendo, es de glucosa pasar a glucosa 6-fosfato y de glucosa 6-fosfato por la fase que vimos y por todo ese poco de fases no oxidativas lograremos entrar y lograremos obtener a fructosa y gliceraldehído 3-fosfato, como les mostré en la introducción, que estos se conocen como intermediarios de la glucólisis y de la gluconeogénesis, ya que la fructosa está en la glucólisis, también como está en la gluconeogénesis, al igual que el gliceraldehído 3-fosfato, y pues así sucesivamente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Para lograr comprender la fase no oxidativa, debemos hacer, por así decirlo, como establecer una cantidad determinada. Y siempre que hablemos de fase no oxidativa, vamos a hablar siempre de la cantidad número 3. Es decir, siempre que yo hable de fase no oxidativa, vamos a hablar de que entran en la reacción, entran en la ruta de vía las pentosas fosfatos. Fase no oxidativa entraron 3 glucosas. Por ende, si entran 3 glucosas, como resultado que voy a obtener yo, 3 ribulosas, que se pueden convertir en 3 ribosas, por ejemplo. Entonces, 3 glucosas se van a convertir por la reacción que ya vimos, en 3 ribulosas. Por ende, yo hago la misma regla de 3. Si por una glucosa yo obtenía una ribulosa y obtenía 2 NADPH y obtenía un CO2, acá lo estamos viendo, listo, 2 NADPH, un CO2, una ribulosa, pues por 3, ¿cuánto obtengo? Nada, multiplico. Si por 3 glucosas, si por una glucosa yo obtenía una ribosa, pues por 3 obtengo 3 ribulosas. Si por una glucosa yo obtenía 2 NADPH, pues por 3 obtengo 6 NADPH. Y si yo obtenía solamente un CO2 por una glucosa que entraba en reacción, voy a obtener ¿qué? 3 CO2. ¿Qué nos importa en este punto? En este punto ya, esto CO2 no importa. ¿Listo? O sea, lo pongo ahí porque es parte de la reacción, pero pues eso no hace diferencia. Lo que importa es, primero, ¿logramos obtener NADPH? Sí, bien, fantástico. Pero el objetivo, ¿qué es? Es no obtener ribosa. Por ende, yo a esta ribulosa debo hacerle algo para que se convierta en los metabolitos que ya vimos, que era fructosa y gliceraldehído 3-fosfato. Por ende, estas 3 ribulosas van a sufrir una transformación, específicamente unas reacciones de isomerización, que ya vamos a ver cuáles son. Pero que tengan en cuenta que tengo 3 ribulosas. ¿Por qué? Porque entraron 3 glucosas. Y de estas 3 ribulosas, ¿qué va a suceder? De estas 3 ribulosas, 2 se van a convertir en una molécula que no hemos visto, ya se las presento, que se llama la silulosa. 2, o sea, de 3 de estas voy a agarrar 2 ribulosas y las voy a convertir en 2 silulosas 5-fosfato. Por ende, aquí ya no me quedan 3, sino que me queda una ribulosa. Esa ribulosa restante se va a convertir en ribosa, que ya vimos que se convertía mediante la fosfopentosa isomerasa. Entonces vamos primero a entender esta silulosa. ¿Qué es la silulosa y cómo se convierte de ribulosa a silulosa?
¿Qué es lo que tenemos acá? Como ustedes logran observar, la cilulosa y la ribulosa son pentosas. ¿Por qué? Porque tienen 5 carbonos. ¿Listo? Pero también son cetopentosas porque ambos tienen grupo ceto, como pueden observar. Ambos tienen grupo ceto. Entonces, ni modo que sean isómeros de grupo funcional. Lo que difieren, la isomerización está básicamente en el grupo hidroxilo que está remarcado, que es este de acá, en el carbono 3. Como estamos viendo, este tema sería pues básicamente son epímeros entre sí, ya que en el carbono 3 uno está hacia el lado izquierdo y el otro está hacia el lado derecho. Por ende, son epímeros entre sí. La ribulosa es epímero de la cilulosa. Por lo tanto, si son epímeros, pues yo voy a usar básicamente una fosfopentosa epimerasa. ¿Listo? Esa va a ser la encargada de agarrar este hidroxilo y ponerlo por acá y pues rotarlo, básicamente para que quede de esta manera. Acá hago un pequeño paréntesis y es que si ustedes no tienen muy claro todo el tema de todo el tema de todo el tema de las isomerizaciones, pues tenemos ya isomerización de grupo ceto y grupo aldo, por ejemplo, que lo vimos entre ribulosa y ribosa, ¿sí? Eso sería una isomerización de grupo funcional. Podemos tener isomerización como pueden ser epímeros. Epímeros es básicamente que el penúltimo carbono, que todos los carbonos menos el penúltimo, pues tienen diferentes posiciones de grupos funcionales, como pueden ser el hidroxilo. Sí, lo que sería, por ejemplo, en la galactosa y la glucosa. La galactosa y la glucosa ambos son los mismos grupos funcionales, los mismos carbonos, pero son epímeros en el carbono 4. Ahora, hay otro que son isomerizaciones ópticas, si mal no recuerdo, que como su nombre lo dicen, pueden ser D o pueden ser L, que hablábamos de D-glucosa o de L-glucosa, que es el penúltimo carbono me determina la posición, el grupo hidroxilo. Es decir, acá son iguales, por ende no son isómeros no son isómeros ópticos, sino que pues son iguales, serían D, por ejemplo, en este caso. Entonces tengan muy claro eso porque pues eso puede que lo pregunten y más que puede que lo pregunten, si uno no logra entender bien eso, pues uno va a estar medio confundido. Entonces, después de ese paréntesis, 3 ribulosas, 2 de ellas se convierten en silulosas. ¿Cómo? Mediante la fosfopentosa isomerasa. Fosfopentosa isomerasa, ¿por qué? Porque son epímeros. En el carbono número 3. ¿Listo? Ambos son cetopentosas porque ya vimos. Ahora pasemos a la ribulosa que me había restado, la única que yo no había convertido en celulosa, que se va a convertir en ribosa, ya la reacción que la habíamos visto por la fosfopentosa isomerasa. La fosfopentosa isomerasa, ¿qué va a hacer? Pasamos de una cetopentosa a una aldopentosa. Una vez comprendido esto, ¿yo para qué carajos hice esto? Pues yo hice esto porque mi objetivo, ¿qué es? Mi objetivo es lograr obtener metabolitos de glucólisis o gluconeogénesis. Por ende, vamos a hacer reaccionar estas 3, las vamos a reaccionar. ¿Listo? Bueno, estas 3 no, en realidad son 2 cilulosas y una ribosa. Entonces, yo obtuve 2 cilulosas, una ribosa. Yo inicio mezclando una cilulosa con una ribosa. Es decir, me quedaría restando una cilulosa porque yo ya gasté 2 de acá, gasté una de acá y una de acá. Por ende, cilulosa va a reaccionar con la ribosa 5-fosfato. La cilulosa 5-fosfato es una cetopentosa y la ribosa 5-fosfato es una aldopentosa. Aquí entra una enzima y aquí mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esta enzima, que es la transcetolasa, no debe confundirse con otra enzima que vamos a ver ahorita, que es la transaldolasa. La transcetolasa es una enzima que transfiere carbonos de 2 en 2. Es decir, ella solamente agarra 2 carbonos y ya, no puede agarrar ni 1 ni 3. Por ende, la cilulosa 5-fosfato con la ribosa 5-fosfato van a reaccionar con la transcetolasa, esto es reversible, y va a convertir pues la transferencia básicamente. Si yo a 5 le quito 2, pues se convierte en 3, por ende se convierte en el gliceraldehído 3-fosfato, 3 carbonos, un grupo aldehído. Y si yo a 5 le pego 2, pues me da 7. Por ende se convierte en la cedoheptulosa 7-fosfato. Que esto de acá es una cetosa y es si mal no recuerdo, es el monosacárido más grande del cuerpo.
que es una cetosa. ¿Listo? Porque tenemos un grupo ceto, un grupo aldo. Entonces, de celulosa 5-fosfato reaccionado con ribosa 5-fosfato, obtenemos gliceraldehído 3-fosfato y pseudoeptulosa 7-fosfato. Uno diría, listo, perfecto, ya tengo gliceraldehído, lo meto en glucólisis o en gluconeogénesis. No, o sea, sí se puede hacer, pero no porque esta pseudoeptulosa es un cañengo, o sea, eso estorba en el metabolismo. Por ende, yo tengo que deshacerme de este señor. Entonces, vamos a hacer reaccionar estos dos aquí. ¿Listo? Yo simplemente los muevo en la reacción. Ahora están acá reaccionando. Este gliceraldehído 3-fosfato va a reaccionar con la pseudoeptulosa 7-fosfato. Aldehído, ceto. Van a reaccionar con la transaldolasa. Y la transaldolasa transfiere 3 carbonos únicamente. No transfiere ni 2 como la transcetolasa, ni transfiere 1 o ni transfiere 4. Transfiere 3. Y la transaldolasa es la misma enzima que me ayudaba a convertir la fructosa 1,6-bifosfato en gliceraldehído 3-fosfato y en dihidroxiacetona fosfato. Es la misma aldolasa. ¿Listo? Entonces, este gliceraldehído 3-fosfato va a reaccionar con la pseudoeptulosa. Si yo a 7 le quito 3, pues me va a quedar en 4, que es la famosa eritrosa 4-fosfato, que es una aldosa, es una aldosa, como pueden ver acá. Y si yo a 3 le pongo 3, pues se va a convertir en un 6, que sería la fructosa, que es una cetohexosa. ¿Listo? Entonces obtenemos eritrosa 4-fosfato y fructosa 6-fosfato. Ah, perfecto, yo ya tengo fructosa 6-fosfato. Yo saco fructosa y la meto en glucólisis o en gluconeogénesis. Pero me queda eritrosa 4-fosfato. ¿Qué hago yo con eso? Pues la enzima lo que realiza es reaccionar con la celulosa que le faltaba. Recuerden que usamos una de celulosa, una de ribosa. Me quedaba faltando una de celulosa. Esta de celulosa va a reaccionar con la eritrosa que me generó la reacción anterior y vamos a reaccionarla mediante la enzima transcetolasa, que es la que transfiere 2 carbonos, no 3. Y ojo que mucha gente se confunde y esto lo preguntan. Entonces, de eritrosa 4-fosfato y celulosa 5-fosfato, mediante la transcetolasa se convierte en fructosa 6-fosfato, porque pues transferimos 2, o sea, 5 menos 2 me va a dar 3, y 4 más 2 me va a dar 6. Por ende, gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. ¿Cuáles son mis productos? 2 fructosas 6-fosfatos, una aquí y otra acá, y un gliceraldehído 3-fosfato, que es este señor de acá. Eso es básicamente las reacciones, tanto fase oxidativa como no oxidativa. Paréntesis, y es que la enzima mayormente regulada es básicamente la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es esta de acá, que funciona cuando está reducida. Si tiene un puente disulfuro, no va a funcionar y está inactiva. Acá hay una enzima que se llama la tiorredoxina, que lo que hace es reducir a la enzima y este se oxida, y cuando este se oxida se tiene que reducir mediante la ferredoxina reductasa, y bueno. Se los nombro en el video para que no la olviden y para que la estudien, porque a veces uno lo deja de lado y pues son datos que son muy minúsculos, pero pueden preguntarlos. Entonces hago ese paréntesis. Ahora, importante, hay algo llamado modos. ¿Qué son los modos? Los modos son básicamente la manera en la que la célula puede llegar a utilizar esta vía de las pentosas fosfatos de diferentes maneras, ya que todas las reacciones son reversibles. ¿Listo? Por ende, dependiendo de la necesidad de la célula, puede que se convierta o puede que se utilice un modo u otro modo. Son 4 modos en general y son sencillos, no son difíciles. Si entienden la ruta oxidativa o no oxidativa, pues solamente es aprenderse qué da cada modo. El modo número 1 hace referencia a yo solamente necesitar, o la célula solamente necesitar ribosa. No necesita ni NADPH ni metabolitos de glucosa. Solo necesito ribosa. Ahorita vemos cómo funciona. El modo 2 es yo obtener NADPH y ribosa, que es básicamente el que vimos ahorita. ¿Sí? Ahorita lo vemos más adelante. El modo 3 es solamente necesitar NADPH, es decir, yo no necesito ni ribosa, solamente necesito NADPH.
Y el modo 4 es cuando yo necesito NADPH y necesito ATP. Entonces vamos a ver cada modo a profundidad, no son complejos. El primer modo que dijimos que es básicamente obtener solamente ribosa, yo no necesito NADPH, por ende, en este punto es cuando usamos lo que se conoce como la fase no oxidativa en reversa. La fase no oxidativa en reversa consiste en lo siguiente. Iniciamos glicólisis normal. De glucosa pasamos a glucosa 6-fosfato, de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. ¿Se acuerdan que nosotros en la fase no oxidativa teníamos como producto 2 fructosas? Entonces yo de acá saco 2 fructosas. 2 fructosas y la meto en vía de las pentosas. Ya ahorita vamos para allá. Sigue la fructosa 6-fosfato, se convierte en fructosa 1,6-bifosfato, se rompe mediante la aldolasa. Gliceraldehído 3-fosfato, que era nuestro último o nuestro segundo producto de la fase no oxidativa. Entonces se mete en esa ruta. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo así que en reversa? En reversa consiste en lo siguiente. Reaccionamos gliceraldehído que sacamos de glicólisis con una fructosa que sacamos de glicólisis. Se convierten en cilulosa y en eritrosa. Estas reaccionan entre sí. Bueno, esta eritrosa 4-fosfato reacciona con la otra fructosa que saqué de glicólisis. Se convierte en pseudoctulosa, en gliceraldehído. Esto reacciona de nuevo y se convierte en ribosa 5-fosfato y en cilulosa 5-fosfato. ¿Listo? Yo obtuve mi primera ribosa, obtuve una cilulosa y obtuve por acá otra cilulosa. Entonces simplemente mediante la isomerización, mediante la fosfopentosa isomerasa, paso de cilulosa a ribulosa y de ribulosa paso a ribosa mediante la fosfopentosa isomerasa. Es literalmente lo mismo que vimos al inicio, solo que en reversa. ¿Por qué? Porque yo solamente necesito ¿qué cosa? Solamente necesito ribosa. Por ende, yo acá obtuve ¿qué cosa? Obtuve ribosa, obtuve aquí 2 ribosas y acá obtuve mi tercera ribosa. ¿Obtuve NADPH? No. ¿Por qué? Porque yo no hice de glucosa a ribulosa. Yo hice de fructosa y de gliceraldehído a ribulosa. Por ende, en esta fase, que es la fase oxidativa, específicamente donde yo obtengo NADPH, yo no la hice. Por ende, yo no obtengo NADPH. Por eso le dicen la fase no oxidativa en reversa. El modo 2 es muy sencillo. ¿Por qué? NADPH y ribosa es lo que yo necesito, la célula lo necesita. Por ende, si yo necesito NADPH y ribosa, pues hago solamente fase oxidativa. ¿Cuál es la fase oxidativa? Pues la que vimos acá. Fase oxidativa es esto: glucosa 6-fosfato, NADPH, 6-fosfogluconolactona, ácido 6-fosfoglucónico y ribulosa. NADPH, NADPH. De ribulosa pasamos a ¿qué? De ribulosa, mediante la fosfopentosa isomerasa, pasamos a ribosa. Y como fin ya obtuve ¿qué? Obtuve NADPH y ribosa. Modo 3. Solo necesito NADPH. Pues nada, hacemos fase oxidativa para yo lograr obtener NADPH, que es cuando pasamos de glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconolactona, a ácido 6-fosfoglucónico y luego pasamos a ribulosa 5-fosfato. Y de ribulosa 5-fosfato, como yo ya obtuve mi NADPH, que es lo único que necesito, pues hago la fase no oxidativa. ¿Para qué? Para sacar gliceraldehído y fructosa 6-fosfato y que se puedan incorporar en gluconeogénesis o en glucólisis. Y el modo 4, que es el más sencillo, no, es lo mismo, solamente que se especifica el hecho de que se necesita tanto NADPH como ATP. ¿ATP por qué? Pues NADPH, nada, ya sabemos cómo. Fase oxidativa y sale. Y si necesito ATP, ¿qué hago? Pues fase no oxidativa. Solamente que acá lo que se hace énfasis es que se meten en glucólisis y pues van a generar los famosos 2 ATPs que da glucólisis. Eso sería básicamente vía de las pentosas fosfato, los modos. Hago acá el pequeño paréntesis para meter lo que es el glutatión, ¿sí? Que importante, que sepan que es un tripéptido, GCG, es como yo me lo memorizo. GCG, pues glutamato, cisteína y glicina. Y básicamente en la cisteína, que es la única que no es una G, es donde se encuentra el sulfato.
cisteína, sulfato, suenan muy igual, entonces para que lo puedan como memorizar o aprendérselo. Y en ese sulfato es donde se genera la reducción, básicamente. Entonces este glutatión que está reducido es porque tiene un H, y cuando está oxidado es cuando pues está el S normal. ¿Esto sirve para qué? Para oxidar las diferentes partes del citoesqueleto, específicamente para que pase de hierro más 3 a hierro más 2. Eso es importante porque si no se mantiene esa estructura, pues eso mismo sucede. El glóbulo rojo pierde la estructura, pierde la forma de, como lo dice el doctor, de pan de bono sin hueco, y por ende, como toda proteína, si pierde una estructura, pierde por ende su función. Entonces eso sería vía de las pentosas fosfato. Recuerden que si hay algún tipo de error, lo voy a dejar en la descripción, en los comentarios. De lo contrario, pues la información que está es la que es correcta. En el siguiente video trataré de hablar de lo que sería glucógeno, metabolismo de glucógeno, tanto glucogenogénesis como glucogenólisis, y la regulación del mismo.